Bueno, para las personas que no lo conocen, pues yo hoy tengo el honor de presentar a Roberto Godino, una persona cuya vida ha estado marcada por el compromiso de la enseñanza y el amor por su tierra. Nacido en Reino Unido, pero con el corazón profundamente algecireño, Roberto no solo es destacado como maestro, sino como un ferviente defensor del patrimonio cultural de Algeciras. Desde su ingreso a la Fundación Pública en 1984, su dedicación a la docencia ha dejado una huella imborrable en generaciones de estudiantes. Tras más de 3 décadas en diferentes centros educativos, Roberto llevó su pasión más allá de las aulas, impulsando la divulgación del patrimonio algecireño a través de la Asociación de Emprendedores de Patrimonio Algecireño, AEPA, que él mismo fundó y preside. Su incansable labor ha sido reconocida con numerosos galardones, como la Medalla de la Virgen de la Palma, otorgada por el Ayuntamiento de Algeciras. Y aunque se retiró de la enseñanza en el 2021, continúa entregándose a la investigación y promoción de la historia de su querida ciudad. Roberto, con tu dedicación, has demostrado que el verdadero legado de un maestro no se mide solo en lecciones impartidas, sino en el impacto profundo que deja en tu salud. Gracias por enseñarnos, inspirarnos y conservar con pasión lo que tanto te define. Muchas gracias, Pepita. Me conocéis casi todos. Miramos, sí, me conocéis casi todos y algunos pues. Yo nací en Inglaterra, hablaba con Julie, la señora aquí del hotel que nació y vivió allí 10 años, yo no, yo viví hasta 1 año y pico. Mis padres trabajaban en Inglaterra y yo he sido maestro en Algeciras pues 38 años. Yo empecé en el 84, me jubilé en 2021. Nunca pensé que me iba a tener tantas ganas de jubilarme porque me gustaba mucho trabajar, pero me cogió el COVID y fue un año, el último año que trabajé fue el año del COVID sin vacunas y la verdad, algunos de vosotros estabais conmigo aquel año, ¿verdad? Y fue un poco disparate. El caso es que a mí me encanta hacer estas cosas, probablemente porque sea lo único que se hace. Si me piden otras no, pero si me piden este tipo de cosas las hago muy a gusto. Y ya sabéis que para lo que queráis, mientras yo sea capaz, pues lo haré. Vamos a ver, estamos en un hotel. Esto es un hotel. Imaginaros en otra ciudad cualquiera de España y vamos a ver un hotel. Un hotel es un sitio donde va uno, se hospeda, duerme, tal vez coma, pero poco más. ¿Qué tiene este hotel? Algeciras tiene un problema, que es que para hablar de cualquier cosa, el otro día estuvimos en la capilla de la Alameda, podemos ir a la iglesia de La Palma, podemos ir a la Plaza Alta, al parque, donde queráis. Y no se sabe cómo, pero Algeciras hay que hablar de la historia de Algeciras. Para cualquier cosa que hagamos, porque Algeciras, como decía don Cristóbal Delgado, era un lugar que decía más geografía que historia. No tiene mucha historia basada en el lugar estratégico donde está. O sea, la geografía te da la historia. Algeciras está donde está porque es su sitio. Y ahora hablaremos un poco de esto. Pensad que Algeciras tiene una ciudad que está junto al mar y que tiene una serie de lugares estratégicos que son mesetas, o sea, llanuras en altura, que si os fijáis, vais a Punta Carnero, donde está el cuartel aquí de Carabinero de la Guardia Civil, ¿verdad que es una planicie sobre el mar? No te vas al Parque del Centenario en San García, que no deja de ser otra planicie sobre el mar. Este lugar, que es igual, otro el Polvorín, donde está ahora el Instituto Torre Almirante o el Colegio Mediterráneo, es otra altura sobre el mar. Bueno, podemos decir altura sobre el mar también, donde está la Plaza Berbón o donde está la Plaza Alta. Son lugares planos sobre el mar que la naturaleza aludía. Este era un lugar que tenía que ver de la Isla Verde. El otro día me preguntaba a alguien que ha venido recientemente a decir, oye, eso de la Isla Verde que sale tanto en Algeciras, tenemos un instituto Isla Verde, tenemos la Isla Verde que era, porque usted, la Isla Verde era una isla que está ahora metida ahí dentro de del terreno portuario, que sabéis que la autoridad portuaria ahora está restaurando el fuerte del siglo XVIII, pero quiero decir, ahí había una isla verde con unos arrecifes a los lados, ahí había una playa, la playa de los Chorruelos,
había una altura, había un río de la miel que separaba dos lugares. Uno era esta zona, esta planicie del Hotel Reina Cristina, y la otra era la zona de la Plaza Alta, que ahora tenemos un lío con lo de Villa Vieja, Villa Nueva, Villa Nueva, Villa Vieja, ¿no? Los que somos de aquí estamos más liados que los que habéis venido después, porque nosotros le hemos llamado siempre la Villa Vieja, del río para acá. Esa es otra. Hablamos del río como si el río estuviera. Hace 50 años que el río no se ve, pero nosotros seguimos hablando del río. Es más, hablamos del puente de la Conferencia. ¿Dónde estará el puente de la Conferencia? Para los que habéis venido después, el puente de la Conferencia está junto a la capilla de la Alameda que el otro día estuvimos. Bueno, pues había un río que desembocaba en el mar y que a un lado tenía, en la margen derecha, siempre en el sentido que bajan las aguas, estaba esta planicie y otra planicie que no era tal, que era 3 niveles de altura, lo que es el mercado, la Plaza Alta y San Isidro, que son 3 niveles, y que son las dos ciudades de Algeciras, la ciudad de la parte sur del río, que es esta, y la parte norte, que es la del centro actual. ¿Qué hay debajo de este hotel? Debajo de este hotel hay los restos de una ciudad romana. O sea, si nosotros el hotel lo tiráramos, o bueno, simplemente los jardines del hotel excaváramos, ¿qué encontraríamos? Pues algo muy parecido a Baelo Claudia. Un poquito más pequeño tal vez. Baelo Claudia tiene unas 18 hectáreas y esto viene a tener unas 11, 12 hectáreas. O sea, ahí debajo hay una ciudad romana, del mismo tipo que Baelo. De hecho, lo que hace recientemente se ha sacado a la luz, o se ha puesto en valor, como se dice ahora, que son las factorías de Salazón, pues no deja de ser la zona industrial de esta ciudad, porque si vamos a Bolonia, vemos que la factoría de Salazón está entre la ciudad y la playa. Allí se ven las factorías, aquellos lugares donde se echaba el pescado y demás. Pero es que resulta que también en este lugar estuvo una ciudad musulmana. Vamos a situarnos un poquito históricamente. La ciudad romana de Algeciras estuvo aquí, donde está el hotel, en este mismo sitio. Se llamaba Julia Traducta, lo hemos hablado alguna vez. Julia Traducta. Esa ciudad se funda en el año 30 a.C. aproximadamente. Es una ciudad pesquera. La ciudad más importante de la zona era Cartella, que está en la bolsa de la bahía. Sabemos dónde está, es el botón de Guadarranque. Y esa ciudad romana va decayendo. Y cuando llegan los musulmanes en el año 711, la ciudad que fundan, que todo el mundo sabe el nombre, que era Al-Yácir al-Hadra, ¿dónde la fundan? ¿En los restos de la ciudad romana? No, en el otro lado del río, en el centro actual de la ciudad. O sea, Al-Yácir al-Hadra, la ciudad antigua musulmana, es en la zona de San Isidro y a partir de ahí va creciendo la ciudad. O sea, nosotros si excaváramos en San Isidro, pues probablemente encontráramos una mezquita y encontraríamos una ciudad musulmana. ¿Vale? Muy bien. Año 711, ciudad musulmana. En el año 1280, fijaros, 500 y pico años después, los musulmanes fundan una ciudad nueva. ¿Dónde? Donde estuvo la romana, aquí. Esa ciudad que es la que conocemos como la ciudad Mediní. ¿Por qué se funda? Pues se funda porque la ciudad de Al-Yácir al-Hadra se ha quedado pequeña y el imperio Mediní, que ahora es el que manda aquí, necesita hacer una ciudad aparente y una ciudad que demuestre su poderío. No la pueden hacer donde está la otra ciudad, porque la otra ciudad está llena, no tiene sitio, y lo que hacen es fundar una ciudad nueva, en este mismo lugar. O sea, imaginaros, 1282, y se ponen a construir una ciudad donde no había nada, en este llano. ¿Y qué hacen? Pues lógicamente unas murallas. Dicen que algunos de los edificios de aquel imperio mediní en Algeciras sirvieron de imagen para hacer algunos de los palacios de la Alhambra. O sea, esto es una ciudad de 1280 que hace los mediní, que era un imperio muy potente, para demostrar que ellos estaban. Era el imperio del norte de África. Los nazaríes de Granada les ceden una parte del terreno para que les ayuden, los mediníes, a ellos, y esto sería como una especie de protectorado mediní en la península, cuando en la península la parte musulmana eran los nazaríes de Granada. O sea, ellos vienen aquí y le tienen que demostrar a los cristianos y le tienen que demostrar a los nazaríes que ellos son los que son. Y para eso quieren hacer una ciudad importante en este lugar y la construyen aquí. Claro, el problema es que esta ciudad de
1280 y tanto, cuando llega Alfonso XI en 1340, o sea, 60 años después, toma las dos ciudades, con lo cual la ciudad no le ha dado tiempo a convertirse en una super ciudad. Era una ciudad donde había muchos soldados, lógicamente, porque claro, el problema es, si yo excavo en los jardines del hotel, dice, hombre, tiene que encontrar restos musulmanes y debajo de esos restos, restos romanos. Es que los restos musulmanes no son tantos. ¿Por qué? Porque fue una ciudad que no era muy antigua y una ciudad sobre todo militar, que la ciudad es militar, igual que los cuarteles, lo que tienen son grandes terrenos, pero no tienen grandes edificios. Parece ser que en la zona donde está la esquina ahí de Cuatro Vientos, ahí probablemente pudiera haber restos de palacio. ¿Habéis visto la excavación que hay en Marina del Carmen, entre el hotel y la urbanización Marina del Carmen? Ahí hay una excavación donde ¿qué puedes encontrar? Pues probablemente restos romanos, de la ciudad romana de hace 2000 años, y restos musulmanes, de la ciudad nueva musulmana. Por cierto, la antigua, la del centro, se llamaba Al-Yacir al-Hadra. Y esta nueva, ¿cómo? Albunilla. Albunilla significa la hijuela, la ciudad que está adosada a la antigua. Dos ciudades musulmanas de distintas épocas con un río en medio. Cuando Alfonso XI viene a tomar las dos ciudades, a tomar la ciudad, se da cuenta que son dos. De ahí lo de las Algeciras, dos ciudades. Algeciras procede de Al-Yacir al-Hadra, pero está en plural porque hay dos ciudades en el mismo sitio, con un río en medio. Bueno, ¿por qué este lugar estaba vacío cuando los ingleses se plantean hacer este hotel a principios del siglo XX? 1890 y tantos, y los ingleses deciden hacer este hotel. Ahora veremos que en principio no era este el lugar, pero ¿por qué se encuentra en un lugar vacío? Con un lugar tan bueno, cerca del mar, en altura. Hombre, si tienes el lugar vacío, construyes el hotel, pero el problema es ¿por qué está vacío? Mirad, la ciudad de Algeciras, después de la conquista de Alfonso XI, vuelve a ser conquistada otra vez por los musulmanes, y sabéis que aproximadamente en 1370 y tantos, los musulmanes deciden arrasarla, destruirla totalmente para que nadie nunca viva. ¿Por qué? Porque los musulmanes tienen Gibraltar, y si tienes Gibraltar, los nazaríes en ese momento, y tienes las Algeciras, sabes que no tiene sentido tener dos ciudades juntas. ¿Por qué? Porque una de las dos la vas a acabar perdiendo. ¿Cuál ibas a perder? Esta, porque ya la habían perdido. Gibraltar era muy difícil de tomar. De hecho, es muy difícil de tomar. Esta ciudad no era tan difícil porque la habían tomado los cristianos a los musulmanes y posteriormente los musulmanes otra vez a los cristianos. Hacemos desaparecer Algeciras y evitamos un problema. Luego ya la reconquista, en fin, ya todo lo demás. Ustedes pensan que desde que se toma Cádiz por Alfonso X el Sabio en 1260 hasta que se toma Gibraltar por los cristianos en 1460 pasan 200 años. Gibraltar se toma, los cristianos, 30 años antes que Granada, nada más. O sea, una vez que tomas el estrecho ya tienes la llave, pero desde Cádiz a Gibraltar pasan 200 años de guerra. Tarifa, Algeciras se gana, se pierde, o sea que es un problema. Bueno, pues cuando Algeciras desaparece entera, este lugar desaparece y el resto de la ciudad desaparece porque los musulmanes han arrasado con todo. Cuando se pierde Gibraltar y este lugar vuelve a ser un lugar donde se crea una ciudad, ¿en cuál de las dos partes se va a crear la ciudad de 1704? En el centro actual. Y esta parte, ¿por qué no se utiliza? Porque los militares que quieren tomar Gibraltar más tarde o más temprano deciden que este sea un lugar militar. Aquí se va a construir un cuartel de infantería, un cuartel de caballería, un hospital militar, pero sabéis que aquí en Algeciras muchas cosas se van a hacer y desafortunadamente no se hacen. O sea, este lugar los militares lo reservan como una zona militar, mientras que la ciudad, la gente que va a venir aquí a vivir, se va a construir una ciudad alrededor de la Plaza Alta y demás. Con lo cual esta parte queda vacía. ¿Qué es lo que había aquí en 1700, en 1800? Pues lo que había aquí eran ruinas romanas, ruinas sobre todo árabes y nada más. ¿Y por qué la gente empezó a decirle Villa Vieja a este lugar? Pues por eso, porque mientras
la otra parte de Algeciras, la ciudad, el centro actual, se estaban construyendo edificios, se construyó la iglesia de La Palma, se construyó el hospital civil, se construyeron muchos sitios. Este lugar seguía lleno de ruinas. La Villa Vieja, de hecho, de piedras de aquí, se utilizaron para hacer puentes, para hacer edificios, porque otra cosa no, pero piedras se había, y piedras labradas, piedras para construir. Bueno, pues en esas condiciones nos encontramos en 1800 y pico. Gibraltar estaba más avanzado, porque el Reino Unido era un país más avanzado en aquella época, pero le faltaba sitio. De hecho, los deportes, yo siempre digo que los deportes británicos son deportes que requieren mucho sitio. El fútbol, el golf, el rugby, esos deportes requieren sitio. La caza del zorro requiere sitio. Y Gibraltar sitio no tenía. Entonces, empiezas a mirar al otro lado de la bahía y empiezas a darte cuenta, pensar que en 1890 la zona del Polvorín la tenían alquilado los gibraltareños para jugar al golf. Pero no jugar al golf probablemente en un campo más o menos, sino para hacer campos de entrenamiento. Tenían su barquito. Hay publicaciones en enero de 1899 diciendo que los británicos vienen en sus barquitos privados, sin pasar aduanas ni nada, a jugar al golf en el Polvorín, porque una señora les tenía alquilado el terreno. O sea, donde primero se empezó a jugar al golf en España fue aquí, que casualmente hay campos de golf en todos los lugares de España menos aquí. El campo de golf que conocimos algunos de aquí del hotel, ahí en San García, lo que se llama campo de golf ahora, 1904, es probablemente el primer campo de golf de la península. Hubo un campo anterior en Canarias. O sea, el campo de Puerta de Hierro de Madrid, que es el que dice la Federación Española de Golf, que es el más antiguo, es de la misma época que el nuestro. El nuestro era medio campo de golf, tenía 9 hoyos, pero era un campo de golf. Pues casualmente todo el mundo tiene campos de golf, menos Algeciras. No sé por qué, pero yo digo, somos tal vez los que la península creamos. Resulta que este lugar, hay un inglés, un tal Ricardo Joyce, que no se sabe, bueno, sí se sabe por qué, porque el lugar era privilegiado, como este lugar está vacío. Compra una finca aquí, junta unas cuantas huertas que había por aquí y se hace una propiedad allá por 1860. Se compra aquí una parcela, se da cuenta que está al lado de Gibraltar, que puede ir y venir en sus pequeños barcos privados, pero que este lugar es mejor para vivir. No dejas de estar en tu ambiente británico, porque están ahí enfrente. Si tú quieres enterarte de cómo está la bolsa de Londres, te enteras, porque vienen los barcos de Londres constantes, los barcos ingleses, pero tú vives en un lugar más amplio, más barato, con suministros de verdura, de comida, en fin, que este era un lugar, y no pierdes tu esencia británica. Además, para nosotros, para los británicos, nosotros éramos gente pintoresca. Lo de pintoresco no deja de ser, ¿verdad?, pintoresco y exótico. De hecho, vemos los libros de la época, ¿verdad?, de los viajeros románticos, que hablan de los españoles, y bueno, y de hecho pensaban todavía que éramos bandoleros y demás, ¿no? También los había. Bueno, pues el caso es que este señor compra aquí una finca. El señor muere a los 10 años, y la familia que él tenía en Inglaterra tampoco le interesa este lugar, porque está muy lejos de Inglaterra y no le interesa. Pero por aquel tiempo había venido un fotógrafo de Gibraltar, pero que trabajaba para una empresa inglesa, y había hecho fotos de este llano con Gibraltar al fondo. Yo no sé si estará ahora, pero yo vi una fotografía del despacho del presidente de la autoridad portuaria y tenía esa foto. Es una foto de 1864, donde se ve este llano y al fondo Gibraltar. Claro, eso hace que gente piense que este no deja de ser un lugar curioso. Un llano frente a Gibraltar, que si tú levantas una bandera a Gibraltar, con un buen catalejo la ves. Sabéis que los mensajes en aquella época se podían mandar así. De hecho, los barcos tienen banderas que simbolizan una cosa u otra. Cuando llega un barco de Inglaterra, ¿qué trae, qué no trae? Tú lo puedes ver desde aquí. Bueno, pues esta finca que está vacía, la compra un señor, Nicolás Díez de Oñate, y dicen que puso un sembrado de habas. Estamos hablando de 1860, 70. Pero claro, no tenía sentido que un lugar tan importante fuese un sembrado de habas. Pero lo era.
Donde está Tabacalera, sabéis a lo que me refiero, está el colegio de las adoratrices. Ahí había unos hermanos, los hermanos del Río Mateo, que tenían una empresa taponera de corcho, pero también un negocio poco vistoso, ¿no? Para un lugar tan bueno tener esos negocios ahí. El caso es que de pronto aparece un personaje en 1880 y tanto, Luis Antonio Lombard, otro llanito, otro gibraltareño, muchos de ellos venían de Inglaterra, o ellos o sus padres, eran gente, algunos eran marinos mercantes, otros eran empresarios, otros eran gente de negocio. Y se compra una finca, la finca que se llamó El Recreo, de hecho la calle de San de Henderson, mucha gente le llama la calle del Recreo, de donde se veía una vista espectacular del Valle del Río de la Miel, donde está la estación antigua, donde estaba el acueducto, que era de 1700 y pico, una vista privilegiada que hace que, no se sabe cómo, porque ahí hubo muchos intereses, la línea del ferrocarril, cuando España se llena de ferrocarriles, qué casualidad que se les olvida ponernos uno a nosotros. ¿No? Sí, sí. 1860 y algo, llega el tren a Cádiz, 1860 y tanto llega el tren a Málaga, y nosotros que estamos entre Málaga y Cádiz, no nos llega el tren. Los algecireños llevaban años, décadas, queriendo tener un puerto. Pues cuando llegó el tren, ya querían tener un puerto y un tren, porque no tenían ninguna de las dos cosas. Resulta que la línea del ferrocarril, Madrid, vamos a poner Córdoba, que es la que te lleva a Madrid, hasta este lugar, se plantea como un ramal desde Jerez aquí. Hubo problemas porque Cádiz no quería que Jerez tuviera comunicación con Algeciras por tren. Había un tema que era el vino y el embarque de vino a Inglaterra. Si de Jerez aquí hay una línea de ferrocarril, el vino sale por aquí, no sale por Cádiz, ¿no? En fin, hay una serie de problemas. Al final esa línea Jerez-Algeciras, Jerez-Jimena-Algeciras, que como tal se empieza a construir, pero se empieza a construir el tramo Algeciras-Jimena. Pero la línea es Algeciras-Jimena-Jerez. En la prensa de aquellos años, de 1880 y tanto, cuando se quita esa línea que no se va a construir, en Jerez se enfadaron muchísimo. Ellos querían tener una doble salida, una por Cádiz y otra por Algeciras, porque negocias, por donde quieres salir. El caso es que la línea Jerez-Jimena-Algeciras se cambia por una línea Bobadilla-Jerez-Algeciras. A Algeciras en el fondo le da igual salir camino de Madrid por Bobadilla que por Jerez. El caso es que tú tengas una línea de ferrocarril. Esa línea de ferrocarril se le concede a una empresa inglesa que luego le vende los derechos a otra compañía inglesa, y es cuando aparece por aquí esa compañía inglesa que va a hacer la vía del tren, que casualmente la preside o la dirige un tal Alexander Henderson. O sea, Alexander Henderson es un empresario británico que se dedica a líneas de ferrocarril, que venía de hacer líneas de ferrocarril en Argentina, un experto en esos temas. El imperio británico era inmenso, y que le interesa económicamente hacer la línea Algeciras-Bobadilla. Primer trozo, que era el que ya estaba empezado, que era Algeciras-Jimena, es el que primero se hace, 1890, que es cuando Algeciras tiene un tren que lo lleva a Jimena y vuelve y ya está. Pero en 1892, octubre, noviembre, final de año, por fin tenemos Algeciras-Bobadilla, y de Bobadilla ya conectas con las líneas nacionales e internacionales y ya llegas a Madrid o a donde tengas que llegar. Ese empresario viene acompañado por más gente. Entre ellos viene un señor que tiene una calle en Algeciras, que es Juan Morrison McQueen. Otros señores, escoceses casi todos, que son ingenieros, que son gente de negocio, que son gente muy vinculada a la parte británica de la zona, que es Gibraltar, y en esas condiciones pues empiezan a funcionar. Construye un muelle de madera que, hay que pensarlo, ¿eh? La primera instalación seria portuaria de Algeciras la hacen los ingleses. En 1800, en la mitad del siglo XIX, habíamos tenido la primera guerra de África, la guerra de Prim, y este lugar fue el lugar de donde se mandaron tropas, pero sin puerto. O sea, ustedes imaginan cargar tropas, cargar animales, mulos, caballos que hacían falta para la guerra, camiones, municiones, en barquitos ahí en mitad de la bahía, con barcazas que suministraban las cosas. Y coged, que hay fotos,
una grúa, la grúa de 1800 y pico, coger un mulo y montando de una barcaza a un barco. Nadie pensó, aquí debería haber un puerto. De hecho, hay documentación de que hay que hacer un puerto, por lo que sea, no se hace, y llegan los ingleses en 1893 y construyen el muelle de madera, a finales de año. Ya tenemos un muelle de madera, una línea de ferrocarril. ¿Por qué hay un muelle de madera? Porque la línea del ferrocarril que los ingleses construyen tiene sentido porque comunica, a los ingleses comunicar Algeciras les daba igual, Algeciras era responsabilidad española, ¿no? Ellos quieren comunicar Gibraltar. Lo que pasa es que el Ministerio de la Guerra español dice, mire usted, yo le voy a poner un tren a Gibraltar, se lo pongo a Algeciras, y ya los ingleses, bueno, pues nosotros pondremos unos barquitos, pero claro, para poner unos barquitos hay que poner un muelle de madera como el que hicieron en Tánger y como el que hicieron en Gibraltar. Hay 3 muelles de madera de la misma época, más o menos parecidos, en Tánger, en Gibraltar y en Algeciras. Pues ya tenemos línea de ferrocarril británica, funcionaba muy bien, ¿eh? Funcionaba muy bien. Además, una línea, en aquellos tiempos los trenes llevaban el freno en la máquina. Cuando iba a frenar el maquinista, cada vagón llevaba a un hombre que frenaba el tren. Cada vagón llevaba su propio freno. Entonces, el de la máquina pegaba pitido, los demás sabían que iba a frenar. No, el tren, al decir ahora es un tren que tiene el freno en la máquina y los trenes van automáticamente frenando el tren entero porque lo frena una sola persona. Eran una línea de ferrocarril bastante correcta. De hecho, cuando esa línea la venden los ingleses, los empleados no querían que la vendieran porque ellos estaban muy bien en esa empresa británica, Algeciras o Madrid. Bueno, pues 1893 funciona ya la línea, 1893 hay un muelle de madera para los barcos de Gibraltar. El barco de Ceuta no atracaba en el muelle de madera, era un muelle privado de los ingleses. El barco de Ceuta seguía atacando, seguía fondeando en mitad de la bahía y la gente se bajaba del barco a una barcaza, en fin. Bueno, pues de pronto aparece un señor, un hombre de negocios inglés que todo el mundo conoce, que es Smith, el de Villa Smith, Jaime Smith Corley, que decide comprar aquel campo de habas que había aquí, lo compra. Además, se lo venden por el mismo precio que había comprado el señor Díaz Oñate, 20 años antes se lo vende a este señor. Esto tiene unos 80.000 metros cuadrados, unas 8 hectáreas, el campo de habas. Y casualmente, al poco de comprarlo, 2/3 del terreno que ha comprado se lo vende a la empresa del ferrocarril. Y él se queda con 1/3, donde posteriormente se va a hacer su casa. Villamí con sus jardines y su casa. Además, si veis la separación entre el hotel y Villamí, es un muro recto, donde está la piscina. O sea que este hombre que ha comprado la finca muy barata, se la va a vender a los del ferrocarril, me imagino que con una ganancia, lógicamente eran hombres de negocio. Y de pronto empieza a decirse en Algeciras, 1890 y muchos, que se va a construir un hotel aquí. ¿Qué opina la gente de Algeciras? Los de Algeciras siempre hemos opinado que no nos puede pasar nada bueno. Vamos a poner un Corte Inglés, ¿un Corte Inglés? El puerto se va a hacer un superpuerto. Una vez dijo alguien, en Algeciras Club de Fútbol a lo mejor sube a primera. Los algecireños nos meteremos todos, somos peculiares, somos especiales, nos pusieron, ¿verdad? Bueno, pues de pronto se va a hacer aquí un hotel. Y la gente dijo, un hotel. La prensa local y la prensa nacional ponían en duda que esto fuese un hotel normal y corriente. Hay un señor, Antonio Aragón, que mientras se hace el hotel, era un periódico nacional, se viene a ver la obra y escribe una crónica diciendo que esto no es un hotel. Esto es un lugar que está preparado para cuando los ingleses nos invadan. Estamos hablando de 1901, que la situación nos faltaba una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, que no es la cosa, es como nos van a invadir. Entraba dentro de las muchas posibilidades que había en el mundo, ¿no? Que esto era un lugar preparado para cuando nos invadieran, se alojaran aquí las tropas y la oficialidad, etc. Aquí podían caber unos 10.000 soldados.
De hecho, la prensa de Algeciras decía que esto no era bueno. Hay un periódico, un semanario, El Último Telegrama, que decía que hasta las escobas las están trayendo de Inglaterra y que había que estar muy pendiente de todo el papeleo de aduanas, porque esto no estaba claro. O sea, ahí aquí había un... De hecho, cuando esto se inaugura, en la prensa nacional decía, se ha inaugurado en Algeciras el famoso hotel británico del que tanto se ha hablado en la prensa. O sea, aquí había un problema con quién estaba haciendo el hotel, por qué se estaba haciendo el hotel y qué estaba ocurriendo aquí. El hotel se inaugura, hasta hace muy poco no se sabía cuándo se inaugura. El hotel se inaugura un lunes 27 de mayo de 1901. El año que viene, el 27 de mayo de 2026, tendrá el hotel 125 años. Yo lo voy a dejar dicho. ¿Está grabando, bueno? Sí. Supongo que haremos unos festejos, ¿no? Como nos caracteriza. Ya está grabado. 125 años de hotel. El año que viene, en mayo. Fue el lunes antes de la feria. La feria empezaba el domingo, aquel año. Este hotel se inaugura con la presencia del gobernador militar del campo de Gibraltar y el gobernador militar de Gibraltar, con discursos en inglés y en español, con Alexander Henderson, con todas las personalidades de la época. ¿Y qué nombre le pone? ¿Cómo se llama el hotel? Reina Cristina. ¿Qué reina Cristina es? Pues la reina regente en ese momento. María Cristina de Habsburgo, la viuda de Alfonso XII. En Algeciras hay dos reinas Cristinas, el parque y el hotel, y son dos reinas cristinas distintas. La del parque es la mujer o la viuda de Fernando VII, la madre de Isabel II de 1830 y tanto, que fue reina regente, o sea, se muere su marido, y la heredera, Isabel II, es una niña de 3 años, y tiene que haber una reina regente. Esa es la del parque. Pero sucede otra vez lo mismo, aquella era italiana, María Cristina de Borbón. Esta del hotel es María Cristina de Habsburgo, la segunda mujer. Sabéis que Alfonso XII se casó con su prima María de las Mercedes, ¿no? Se quedó viudo y se casó con María Cristina, a la que llamaban Doña Virtudes, una alemana que se queda viuda estando embarazada, ¿no? Sagasta en el poder, ¿habéis visto ¿Dónde va Alfonso XII? Esa película, salvando lógicamente lo que supone una película, es muy real de lo que sucede. O sea, una reina que va a tener, ¿sabe qué? Y tiene un niño, muerto el rey, o sea que Alfonso XIII es rey desde que nace, pero claro, la madre tiene que ser la regente hasta que el niño cumple 16 años. El niño nació en 1886, hasta 1902, que cumple 16 años, ella es la reina regente. ¿Y cómo es que le ponen el nombre de la reina? No es la mujer del rey, es la reina regente que está regentando el reinado mientras el hijo se hace mayor. Es la primera vez en España que a un hotel se le pone nombre de alguien de la familia real. Y claro, a lo mejor había alguien que lo había intentado antes, en cualquier ciudad española. Claro, tampoco la Casa Real puede dejar que se utilice su nombre o el de uno de sus miembros para la pensión del peine. No tiene sentido. Habrá que ver qué va usted a hacer y qué tipo de hotel es. Y si es algo que merece, que se le ponga el nombre. Oiga, pues mereció, porque se le pone Hotel Reina Cristina del Primer Mundo. Pensad que cuando se inauguró en 1901, todavía Alfonso XIII no es rey con todas las atribuciones porque le falta un año. Ya tenemos un hotel con nombre de reina en este lugar. ¿Y cómo era el hotel cuando se construyó? El hotel es un hotel de 60 habitaciones, ahora tiene 168. De 2 plantas, con un patio central abierto, de madera totalmente. Además, con un problema. En aquellos tiempos la luz eléctrica no se utiliza en edificios como este. Es de madera, dicen que tenía chimeneas en todas las habitaciones. No tenía agua corriente en las habitaciones, tenían que venir las camareras y las personas con unas fuentes y demás para servir agua, pero se convierte en un lugar
donde no solamente la alta sociedad algecireña, que tampoco había tanta, la alta sociedad británica va a venir aquí. ¿Por qué se hace aquí? Porque el sitio es perfecto y porque, vamos a hablar claro, está alejado de la ciudad. La ciudad está allí. De hecho, tiene un camino, que es el camino este que baja, que llega hasta el puerto, que se va a llamar el Camino del Hotel, y que va a llegar a la estación de ferrocarril del puerto, donde estaba Casa Alfonso, donde está el edificio de colorines de la autoridad portuaria. Ahí estaba más o menos ahí la estación del puerto, la estación de trenes que estaba en el puerto. Tú te bajas del tren y decían los cronistas de la época que en el tren siempre había los que trabajaban en el tren. ¿Se quiere usted alojar en el Hotel Reina Cristina? Le daban mucha propaganda al lugar. Nada más bajarte del tren, donde está lo de partida más o menos, ponía Hotel Reina Cristina. Y de ahí salió un camino que venía por la playa del Choluelo, donde está ahora la aduana, la autoridad portuaria, y te traía hasta aquí. Que hubo crítica, oiga, ¿quién les ha vendido a los del hotel el camino? Porque ellos ponen que es el camino como si fuera... Usted ya ha entrado al hotel. ¿Quién construye el hotel? Pues miren ustedes, Alexander Henderson se busca a uno de los grandes arquitectos londinenses, al que había construido el Hotel Savoy de Londres, o el que había construido el edificio de la aseguradora Joy, y le encarga que le haga un hotel. Le daría el lugar como era. Parece ser que ese señor nunca vino aquí, hizo los planos, hizo todo, y aquí se construye ese hotel. Un hotel de la época victoriana, y tanto. La reina Victoria muere en enero de 1901, estamos hablando de esa época. Ya tenemos los planos, ya tenemos el interés de Alexander Henderson por hacer este hotel, pero hay que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Otro arquitecto. Jaime Thomson Barton, un señor arquitecto británico, Gibraltar, que se va a encargar de, con planos que le llegan de Londres, hacer obras aquí en este lugar. Todo el mundo conoce la Casa del Monte de la Torre, la Casa del Águila, la Casa de Smith. Muchas de las casas que se hacen en esta zona las hace. Por lo visto en aquel tiempo, tú podías comprar, igual que las revistas estas de patrones para confección, lo mismo, tú podías comprar planos que costaban un dinero. Los ingleses siempre les ha gustado vivir en cualquier lugar del mundo, pero como vive un inglés, ¿no? De hecho, las estaciones nuestras de las líneas de Cira Bobadilla eran copias de las estaciones de estaciones que habían hecho los ingleses en la India, porque ellos hacían las mismas cosas en todos los sitios. Los mismos planos que utilizaron para hacer estaciones en las líneas ferroviarias de la India, que eran inglesas, se utilizan esos planos para hacer las estaciones nuestras. Pues resulta que tú eras un británico de Gibraltar, querías construirte una mansión, ¿viste? Comprabas unos planos ingleses, y aquí había arquitectos ingleses que te adaptaban el plano. Mire usted, yo quiero aquí un poquito más aquí, porque claro, el clima no es el mismo, todo no es igual, pero adaptas la arquitectura inglesa a este lugar, pero no deja de ser arquitectura inglesa. Bueno, pues el hotel lo construye ese arquitecto, Jaime Thomson Barton, que luego le van a salir muchos contratos. Pero curiosamente, aquí ponen de director, lo ponen de director a un donostiarra, a José Ignacio Lerchundi, es de San Sebastián, es vasco, pero él venía de dirigir hoteles en Inglaterra. Con la mala suerte de que ese señor, cuando se inauguró en 1901, un año y medio después fallece. ¿Y ahora quién ponemos de director? Pues mire usted, al arquitecto que hizo el hotel, a Jaime Thomson. Ese señor va a ser el que construye el hotel y el que lo va a dirigir. Lo va a dirigir hasta que se muera, en 1935 aproximadamente. El hotel empieza con 60 habitaciones y en 2 años se le añaden 40 más. Pasa de 60 a 100 en 2 años. O sea, había tenido éxito. El hotel tenía, o sea, hay fotos de 1901 y fotos de 1904 que se nota como el hotel ha crecido. Ha crecido en alas que le salen. El hotel tiene 2 plantas, tiene el patio central y empieza a ser un lugar de la alta sociedad. 1910 o 12 ponía que la pensión era 22,50 diarias, hace más de 100 años. Es un lugar, mira, yo he traído esto, me di cuenta que yo era incapaz de leer esta noticia, la amplié un poco porque no se puede leer.
Esto es una noticia que aparece en un periódico de España, La Época. Estamos hablando de marzo de 1911. Y se llama Almuerzo de Millonarios. Unos periodistas de Madrid vienen a Algeciras y el corresponsal del diario La Época que había aquí los invita a comer en el Hotel Cristina. Y empieza a decir, no lo voy a leer entero, aquel día estaban comiendo aquí algunos de los propietarios de la White Star Line, los propietarios de la naviera del Titanic, vamos. Por ejemplo, gente que tenía minas de diamantes en Sudáfrica, actores ingleses del teatro londinense que se venían aquí. Por ejemplo, en 1905, a finales de año, decía la infanta Beatriz era la hija pequeña de la reina Victoria, va a venir al Hotel Reina Cristina en Algeciras a pasar el invierno. Claro, no venía ella sola, venía con una corte de gente, alquilaban medio hotel. Viene el arzobispo de Canterbury, viene la reina de Inglaterra, la mujer del rey, o la mujer del rey de Portugal. O sea, que empieza a llegar gente muy importante. Es un hotel británico en Andalucía y al lado de Gibraltar. Resulta que a finales de 1905 se empieza a plantear que una conferencia sobre Marruecos que se tiene que celebrar, ¿dónde se va a celebrar? En Madrid, en Marruecos o en París. Y alguien dice, no, en Algeciras. ¿Por qué? Porque está cerca de Marruecos, al sultán de Marruecos le interesa que la conferencia se haga cerca de donde él está, porque sus embajadores van a ir y venir mucho. Pero claro, Algeciras. Me imagino que los algecireños de aquella época dirían, ¿cómo se va a hacer? Pero es que Algeciras tiene el Hotel Reina Cristina. Hace 4 años. Tiene otro hotel que es el Hotel Anglo, también británico. Rubén Darío estuvo por aquí y decía que hasta la prensa era en inglés. Que parecía mentira. El Hotel Anglo, que se bajaba uno en la estación del tren y había un hotel que todo era inglés. Que se sentía uno como si estuviera en otro lugar. Bueno, pues hay hoteles y Algeciras se encarga de organizar la conferencia. Pensaba que la conferencia de Algeciras se celebra cuando no existe ni la Sociedad de Naciones. O sea, una conferencia con esos países, Austria, Hungría, Alemania, Rusia, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, eso no se había hecho nunca para tratar un tema de política internacional como era el tema de Marruecos. Además, la conferencia empieza un 16 de enero y termina un 7 de abril, pero cuando empieza la conferencia no sabe si va a durar una semana o cuándo. Aquí vienen los embajadores y la prensa española, y vienen, y vienen, y vienen, y vienen, porque existe este hotel. Aquí se van a alojar muchas de aquellos señores que venían representados a sus países. Los ingleses no, los ingleses se quedan en Villa Smith. Esta vez la conferencia se va a realizar los actos principales en el ayuntamiento, pero en el ayuntamiento se realizan 17, creo, no me quiero equivocar, unas cuantas sesiones cuando está todo consensuado ya. ¿Os acordáis cuando se hizo la Constitución Española? Se hacían los plenos cuando ya los temas se habían tratado aparte. Pues igual aquí los temas se tratan. Reuniones, muchas fotos por ahí por la entrada de aquellos señores embajadores tan importantes reunidos ahí fuera. Y cuando yo tenía los temas más o menos aprobados, iban y hacían un acto solemne en el que se aprobaban los temas. El Hotel de Algeciras, claro, cuando se va a celebrar la conferencia aquí, ya digo que tenía prevista la hija de la infanta Beatriz inglesa, la madre de Victoria Eugenia, tenía pensado venirse aquí aquel invierno. Y uno que dice, señora, es que vamos a celebrar una conferencia allí, no puede usted ir. Decían además que mientras estuviera aquí ella con su hija, iba a venir el novio de la niña, el novio era rey de España, ya era rey, a ver a la muchacha. Porque hasta enero de 1906 no se hace oficial que se van a casar. Además había un problema, que ella era de religión anglicana, ella se tuvo que bautizar, ahí hubo su protocolo y sus cosas. Pues antes de todo eso, se hablaba de que a este hotel venía la infanta Beatriz con su hija, que era la que se decía que era la novia del rey de España, Alfonso. Cuando se dice que se va a hacer la conferencia aquí, en la prensa de España, hay que enseñarle a los españoles
¿qué es eso de Algeciras donde dicen que se va a hacer aquello tan importante? Podemos ver prensa de 1905, de finales, donde aparecen reportajes sobre Algeciras, que tenemos tren, que tenemos un muelle de madera, y que tenemos un hotel, y dice la prensa, tal vez el hotel más lujoso de España, que se puede comparar con cualquier hotel de las grandes capitales europeas. En España no existe el Hotel Palace, ni existe el Hotel Ritz, en España no hay grandes hoteles. Probablemente este era el hotel más lujoso de España, y caro, y que no estaba para hacer los viajes que hoy hacemos, que todo el mundo va a todas partes. Era un hotel muy serio. Aquí tiene lugar la conferencia, y este hotel va cobrando, ya digo, almuerzo de millonarios, gente que viene de Inglaterra. Podemos ver, mirad, ¿qué gente venía aquí en aquella época? De todo tipo, y sobre todo gente británica. Los políticos españoles, la mujer del rey de Inglaterra, pero el rey que estaba ejerciendo. Venía a Gibraltar y se cerraba. Claro, colabora en esto las excursiones que se podían hacer desde aquí, a la de Moraima, duque de Medina Sidonia. De hecho, cuando la conferencia de Algeciras, que es un tema genial, a aquellos embajadores los llevan a la Moraima, los llevan, le hacen un montón de actividades, le hacen a los periodistas, que vinieron periodistas del mundo entero. O sea, que vinieron estadounidenses, alemanes, rusos, y desde aquí se emitían. Aquí tuvieron que montar en el ayuntamiento, tuvieron que montar unas oficinas de telégrafo con los equipos más modernos de la época. Todos los días había que mandar, porque esto era una conferencia internacional en la que se estaba tratando de evitar conflictos que luego al final acabó siendo la Primera Guerra Mundial. Se estaban intentando evitar conflictos. No vamos a entrar en política entera. Eso es el Hotel Reina Victoria. ¿Qué ocurre? Que esto da lugar a que nuestra reina Victoria Eugenia tiene una calle cerca, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es la avenida Victoria Eugenia? Está el Palacio de Marzales. No es por casualidad. En este lugar estuvo mucho la reina Victoria Eugenia. La reina Victoria Eugenia solía venir a Algeciras. Nuestros abuelos, nuestros padres, depende de la edad, se acuerdan y cuentan cuando la reina venía a Algeciras en los años 20. Hace 100 años no era raro, era la reina aquí, por esta época, por marzo. Venía la reina, paseaba por la ciudad, además la reina, como había sido anglicana y se había convertido al catolicismo para ser, iba a misa habitualmente, la reina iba a la iglesia de la Palma. Los algecireños no nos gusta poner esas cosas, ¿verdad? Aquí estuvo, vaya a alguna ciudad y dice, aquí vino un día y tomó café fulanito. Hemingway ha comido en media España. ¿Sí? En muchas ciudades lo pone, aquí no pone nada de eso. Aquí la ven, año 23, 24, 26, venía su madre desde Inglaterra, la infanta Beatriz, que le encantaba este lugar, venía aquí, y cuando yo estaba aquí, la reina de España, la mujer del rey, se venía con su madre. De hecho, hay una anécdota. Ustedes piensen que en aquel tiempo, la reina de España, Victoria Eugenia, al principio era la sobrina del rey de Inglaterra, ¿no? Eduardo VII, que es el que sustituyó a su madre. En 1910 entra el siguiente rey, Jorge V, y ella es prima hermana del rey de Inglaterra. O sea, la reina de España es la prima hermana del rey. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial hay un problema, y es que su hermano, el hermano de la reina de España, sus parientes, van a la guerra. Van a la guerra como oficiales de la Armada, ahí enfrente, pero la reina de España no puede ir a Gibraltar a despedir a su primo, a su hermano, porque la reina de España no puede ir a Gibraltar, ¿no? Entonces, el hermano venía a despedirse de su hermana, la reina de España, que estaba aquí, porque se iba a la guerra y se despedía de su hermano. Que en tiempo hubo un problema, y es que la madre de Alfonso XIII, la que le daba vida al hotel, era alemana, y su nuera, la reina, era inglesa, y había una guerra entre el imperio alemán y los ingleses. Curiosa la situación que había. Bueno, pues aquí tenemos la familia real, aquí tenemos, mirad, en aquella época de Algeciras, de 1890 a 1920 y tanto, Algeciras es una época de, sí hombre, va a ser así, pues sí, una época genial. Algeciras en 1890 empieza con el tren a Jiménez. En 1891 es de las primeras ciudades de España que tiene alumbrado eléctrico en las calles. La fábrica de la luz, que así se llamaba, estaba detrás de la Capilla de Europa, y es una de las primeras de España
en que se utiliza primero para las casas particulares, que era carísima la luz, bueno, carísima, no más bueno. Pero es gracias a la fábrica de la luz. Había una chimenea que en las fotos antiguas sale detrás de la Capilla de Europa, como las que hay en Málaga en la playa, esas chimeneas grandísimas de ladrillo, pues aquí había una. Y todo me dice, digo, la fábrica de la luz antiguo. Pues el recibo le llamamos recibo de la luz, no le decimos el recibo de la electricidad. Y lo que gastamos menos tal vez sea en luz, ¿no? Bueno, pues Algeciras construye en 1896, por ejemplo, se funda el asilo de Algeciras, una señora de Algeciras que en el antiguo convento de la calle Convento organizó un asilo que luego acabará siendo ahí en lo alto de Calvario en 1914. Algeciras construye el nuevo ayuntamiento en 1897. A principios del siglo XX tenemos el hotel, tenemos la Cámara de Comercio, la Escuela de Arte, el campo de gol que decíamos antes. O sea, Algeciras va a tener una época muy floreciente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se habla de un lugar turístico además. Mira, hay un señor que nadie se acuerda de él, que es el marqués don Benigno de la Vega Inclán. Si vais a Sevilla, al barrio de Santa Cruz, hace un par de años le pusieron una placa. Y mira que ese hombre murió en los años 40. Ese señor fue el que inventó el turismo en España. Sí, sí. La Casa de Cervantes, el Museo del Greco, el Patronato de la Alhambra, todo eso lo creó él. En 1911 se crea la Comisaría Regia de Turismo en España y ese hombre se va a encargar del tema. Si lo buscáis en internet, Marqués de la Vega Inclán. Ese hombre estudió Bellas Artes, fue militar, un personaje. Y ese hombre se le mete en la cabeza que Algeciras sea un lugar de entrada del turismo, lo que ahora son los puertos de los grandes cruceros. Pero claro, para que Algeciras reciba cruceros necesita líneas telefónicas y transporte. O sea, si aquí vienen los cruceristas, estamos hablando de 1920, hay que sacarlo de aquí, llevarlo a Sevilla, a Granada, a donde haya que llevarlo, a Jerez o a donde sea. Y para eso, bueno, tampoco era cómoda que los cruceros llegan hoy y se van esta tarde. En aquellos tiempos tenía que ser todo un proceso más... Pero la idea era eso. De hecho, el Marqués de la Vega Inclán viene aquí en numerosas ocasiones a Algeciras. Tenemos los datos. En 1920, cuando se proyecta el primer paseo marítimo de Algeciras, el ayuntamiento, como reconocimiento a este señor, se plantea que ese paseo marítimo se llame Marqués de la Vega Inclán. Como no se hizo el paseo marítimo, se ahorraron la calle, el nombre. Pasaron los años, se hizo el paseo marítimo y le pusieron Virgen del Carmen. Y por ahí hay un libro donde dice, menos mal que se le olvidó lo del Marqués de la Vega Inclán. No, ya digo, en el año 21, el año ese que yo me jubilé que decía antes, en el barrio de Santa Cruz le pusieron una placa al Marqués, porque el barrio de Santa Cruz no dejó de ser, entre comillas, un barrio turístico. O sea, el barrio de Santa Cruz de Sevilla no es un barrio real. Sí, a ver, ¿qué quieren la gente hace 100 años? ¿Qué quería la gente que venía a ver Andalucía? Un estereotipo andaluz, pues lo vamos a poner. O sea, en el barrio de Santa Cruz vivía gente como en cualquier barrio. Señores, vamos a ir a otro lado, vamos a hacer un barrio típico. Y el barrio de Santa Cruz se debe a que hubo gente... ¿Os acordáis aquello en nuestra juventud, aquellos libros que había de turismo en España? Con unas fotos. Eso es un invento del Marqués de la Vega Inclán. Enseña España con grandes libros, con grandes hoteles, la red de paradores españoles. ¿Quién la crea? Él se inventa hoteles en lugares antiguos, en lugares culturales, que no sea solamente la costa. El primer parador de España es en Guadarrama, en la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues ese señor se encaprichó de este lugar, porque entendió que este lugar era un lugar muy importante. Por eso Algeciras, en el año 20, dijo, este es nuestro lobby, lo que ahora se llama un lobby, alguien que mire por ti, pero que esté donde hay que estar, donde se manda, en Madrid, donde sea. Bueno, pues todo eso ocurre alrededor de este hotel. Ya digo, si no llega a haber hotel, no hubiera podido haber todo este tipo de cosas. Pero claro, hay un problema, y es que en 1930 el hotel se incendia, como era de madera además,
Y al ser de madera, bueno, ahí abajo, en 1911, unos años antes, se crea el edificio aquel famoso del Cursal, que era una especie de casino, que lo crea una empresa francesa, que al mismo tiempo había creado un campo de aviación en Palmones, con una escuela, un aeródromo, con una escuela de aviación, abril de 1911. Se inauguró con todo lujo de detalle, se crea el Cursal ese que iba a ser una especie de casino sobre el mar. En junio lo quita. Parece ser que en 1911 eso de que hubiera avioncitos españoles, eran sobrevolando Gibraltar, mucha gracia no hizo. Pensá que en 1914 ellos no lo sabían, pero en el año 14 va una guerra mundial o una guerra europea. Y a lo mejor los ingleses no sabían si había una guerra, que parecía que iba a haber. España en qué lado de... Luego no tuvimos ninguno en la Gran Guerra Europea. Pero claro, tener aviones sobrevolando cuando en aquel tiempo todavía no había aeródromo en Gibraltar, ¿no? Por ejemplo, otro problema que se dio era traer aquí la telegrafía sin hilos, lo que luego sería la radio, porque la telegrafía con un hilo sí, pero sin hilos. ¿Acordáis en Cádiz, en la entrada de Cádiz, que había una telegrafía sin hilos? Nunca lo dejé. ¿Qué era? Era mandar mensajes sin que haya cables. Se habló de hacerlo, no hubo problema, acabó siendo Málaga. O sea, este lugar era muy estratégico para todo, pero claro, aquí había que hacer un poquito de componente de política internacional. Bueno, el hotel se quema en el año 30, hasta hace poco, y creo que hasta el hotel decía que era en el año 32, no, en el año 1930. Arde, porque primero que no hay red de agua a presión para poderlo apagar, vienen hasta bomberos de Gibraltar, pero claro, que un hotel tan enorme de 100 habitaciones de madera, todo. La crónica del incendio se va transmitiendo a los periódicos de Madrid por horas, porque en aquellos tiempos los periódicos sacaban varias ediciones, y aparte, 8 de la tarde, un incendio ha comenzado, 10 de la noche continúa el incendio. Dicen que fue en la habitación 89, que no sé dónde estaba, que fue un cortocircuito porque ya había luz. ¿Acordáis cuando los cables de la luz iban por fuera? Pues cuando se hizo el edificio no había cables. Todo era, en fin, muy precario. Parece ser que hubo un problema. Era un sábado, había baile. Aquí había un baile todos los sábados. El rey de España vino aquí en 1909, Alfonso XIII, y existió un baile. No, el baile era el baile de los sábados. La reina Victoria Eugenia una vez vino al baile, estaba en el baile, y de pronto se le rompió un collar y salieron las perlas volando. Y todo el mundo buscando perlas. Aquel día, de las perlas, al día siguiente fue a La Palma a misa, y un poco antes de llegar se desprendió un trozo de techo, y dicen que cayó donde la reina tenía que estar, el reclinatorio, el lugar que tendría reservado. Menos mal que cuando ya había pasado. O sea, que hay muchísimas anécdotas e historias de este hotel con la familia real. El hotel se incendió. Claro, para decir a que se le quemara el hotel, primero un problema de imagen, de ser un lugar turístico, pero aparte económico. ¿Cuánta gente vivía del hotel? ¿Cuánta gente trabajaba aquí? El hotel daba comida, o sea, eso era suministros que había que hacer. Los mismos coches de caballo que traían y llevaban, en fin, todo. Nada más quemarse el hotel, estaba al lado de un 11 de enero de 1930. Al día siguiente, casualmente estaba aquí Alexander Henderson. Alexander Henderson era un hombre con 80 años de hace 100 años. Y la fuerza viva de la ciudad le piden que el hotel tiene que seguir. 19 de febrero, un mes, y se reinician las obras del hotel. Pero no solamente se reinician las obras, sino que se va a hacer ahora más grande. En vez de 2 plantas va a tener 3. El patio se va a cerrar, y se va a hacer un mejor hotel que el que había. En el 1934 fallece Alexander Henderson, pero su compañía va a continuar. Es muy curioso porque el arquitecto sigue siendo el Jaime Barton, que era el director, el Jaime Thomson Barton, que había construido el hotel y era el director. El inglés aquel que había hecho los planos ya había muerto. Un
un alumno suyo, otro arquitecto escocés, es el que va a hacer los planos de ese nuevo hotel. El hotel es el mismo, parece ser que hay parte que sí, los cimientos probablemente, decía que algunas paredes, o sea, el mismo hotel con el mismo plano, más grande, hay fotos que se ven muy bien, la entrada al hotel antes del incendio y después, porque se le nota la planta más que tiene, pero el aspecto es el mismo. Ya no hay tanta madera, ya hay la luz eléctrica emitida por las paredes, ya hay agua corriente, pero el hotel va a ser el mismo. El hotel se va a inaugurar en marzo de 1932, se reinaugura. Otra vez lo mismo, autoridades británicas, autoridades españolas, con una salvedad. ¿El hotel cómo se va a llamar ahora? Reina no, estamos en la República. ¿Sabéis qué? Pero tiene que conservar su marca. Hotel Cristina. Los de aquí de Algeciras no decimos el Hotel Reina, decimos Hotel Cristina, ¿verdad? Tal vez tenga que ver con aquello. En marzo de 1932 se vuelve a inaugurar el hotel más grande, más poderoso, más potente. En el año 1936 llega un director al hotel que mucha gente en Algeciras conoce como Mr. Lee. L-I-E-B. Ahí está Juanjo, que conoce mucho a ese señor, ¿verdad? Mr. Lee es un señor que llega a Algeciras, un austriaco casado con una inglesa, su hija Cristina, que también ha sido muy amiga de él, nos contaba las vicisitudes de aquel matrimonio. Ella una inglesa, él un austriaco que había trabajado para los ingleses, que parece ser que durante la Segunda Guerra Mundial ejerció labores de espionaje a favor de los ingleses, pero que como era austríaco pertenecía al rey alemán. Unas historias. De ahí es la época de los túneles, de las historias esas que se cuentan. Y Mr. Lee es una persona que se dedica a intentar que el hotel tenga proyección en la ciudad. Y hace cosas increíbles. Más un hombre de muy buen humor. Un día me decía Cristina, la hija, ya ha fallecido, dice, bueno, ¿y tu madre cómo se tomaba las cosas que hacía tu padre? Dice, no lo entendía. Sí, hombre, se cuentan anécdotas de Mr. Lee. Claro, es que era director del Hotel Reina Cristina. Jaime Thompson Barton, que había sido director, pues prácticamente del año 2 al año 36, no, hombre, imaginaros, Jaime Thompson era el que hacía, por ejemplo, cuando Joaquín Ibáñez amplió el Hospital de la Caridad, desde Argentina mandaba dinero y el que administraba todo era el director del Hotel Cristina, Jaime Thompson. Era gente, los que hacían las comidas del día de San Antonio en el hospital, era Jaime Thompson. Y de pronto aparece Mr. Lee, al principio es un hombre también, hasta que un poco va dándose cuenta de lo que hay en el ambiente y hace cosas como aparecer un día, eso que hacemos ahora de que los Reyes Magos vienen en un barco con mañana amarillo, pues él aparece una vez, lo anuncia para que vaya la gente y aparece remando en un bote. Otro día dice, se lo contaba a Cristina, que se va al mercado y a un señor que está en el mercado, claro, llega el director del Hotel Reina que dice, ¿me tiene usted sujetar esta cuerda que estamos aquí midiendo no sé qué? Le da la cuerda, le da la cuerda, le da la cuerda, le da la cuerda, y cuando tiene media decir agarrar una cuerda se va. Claro, nadie deja la cuerda porque ha hecho ese director del hotel. O sea, otro día cuentan que en la feria se le pide a una de las señoras que trabajaba aquí que se corte un rizo, se lo pone aquí y se dedica a ir regalando claveles por la feria. Un hombre muy enamorado, un hombre que tuvo mucho que ver en el auge de, ya estamos hablando de otro hotel, ya no es el hotel del año 10, 20, victoriano, de la clase alta, ya ha pasado la guerra civil, ya ha pasado la guerra mundial, en este hotel se han alojado el ejército alemán para ver cómo se puede conquistar Gibraltar, hay por ahí películas, hay documentales, este es un lugar muy curioso. Bueno, pues ahí tenemos, este hombre se compra una finca, ¿verdad?, ahí en la zona del Cuartón, para suministro al hotel. El hotel necesita dar de comer, y necesita verduras, y necesita demás. Todo eso se va haciendo. Año 1958. La playa esa de abajo es una playa casi del hotel, la de un chorruelo. Luego ya vienen las conservas, Garavillas, que estaban al lado, y el hotel se da cuenta de que necesita tener piscina. Al aire libre, pero piscina. Y hay que hacer un agujero. Y se hace. ¿Y qué se encuentran en el agujero? Pues se encuentran restos. De hecho, el hotel crea una especie de pequeño museo, una vitrina,
con un cartel, que es este cartel, donde dice lo que en las vitrinas se puede ver. Además es curioso, ustedes ahora todo el mundo dice que la ciudad romana que había aquí era Julia Traducta, ¿no? Pero hace 70, 80 años se hablaba de Puerto Blanco, ¿no? Portus Albus, se hablaba, en ese cartel pone Julia Traducta. Y habla, luego ¿qué pasa? Que aquello, claro, que se buscaba la profundidad de la piscina ahí, pues imaginaros lo que puedes encontrar. ¿Por qué no se excava más? Pues porque tampoco lo que se va a poner aquí. Pero además los jardines del hotel están protegidos actualmente. Bueno, pues todo eso se hace en aquella época. Mr. Lee se pone enfermo, Mr. Lee se va a Salzburgo, a mucha sociedad, y allí fallece. Pero todavía, entre los empleados del hotel, si tú le hablas de Mr. Lee, ya digo, estamos hablando de hace 70 años, todavía hay un recuerdo a aquel señor que fue director del hotel. Este hotel va a seguir en manos de la empresa original, de la empresa de Alexander Henderson, hasta 1963. En esa época pasa a otra empresa británica hasta 1995. A partir de esa época es cuando pertenece a Hoteles Globales, que es la propietaria actual. Del hotel se ha hablado de que se lo iban, yo me acuerdo de niños, de que se lo iban a quitar, de que se iban a hacer, iban a hacer. El hotel se le quitó una parte del jardín, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo enorme. Ustedes piensen que el hotel, más o menos, la ciudad romana eran 11 hectáreas, 12 hectáreas. El hotel era 8 hectáreas, junto con la Villa Cní, que se le quita, y te quedan unas 6 hectáreas de hotel, que es lo que más o menos ahora podría tener los jardines un poco menos. Ahora mismo que son unos 48.000 metros cuadrados los que tienen 5 hectáreas. Pensad que el parque y la resina tiene 2 hectáreas, por el doble, un poco más. Gente que ha estado aquí. Pues mirad, esto está aquí apuntado, que para no dejarme a nadie fuera, pero por ejemplo, dice Casas Reales, gente que sabemos, en la entrada donde está la recepción, hay una especie de planchas metálicas con unos grabados de firmas, que algunos se saben quiénes son, y otros es que son garabatos, claro, un garabato tú cómo sabes quién es. En los archivos del hotel seguro que lo tendrán. Mirad, dice, de ellos podemos destacar a los siguientes miembros de familias reales, que seguro que han estado aquí. La reina de España, don Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia, don Juan Carlos I de doña Sofía, la reina Amalia de Portugal, que era la reina de la mujer del rey de Portugal, la reina Isabel de Bélgica, la emperatriz Eugenia de Montijo, viuda de Napoleón III, por cierto. ¿Sabe quién era Eugenia de Montijo? Muere en el verano del año 20, aquello aprendí yo porque ella era también emparentada con los duques de Alba. Ella viene aquí desde Marsella, vienen a recogerla los duques de Alba, están aquí en el hotel, y luego ya se va a Sevilla, Madrid, donde le iba a operar el doctor Barraqué de cataratas, año 1920. Y además que quedó muy bien, porque empezó a leer perfectamente. Lo que pasa que murió en aquella fecha como señora mayor, pero es curioso, antes de una de las últimas cosas que hizo fue estar en este hotel, Eugenia de Montijo. Por ejemplo, el sultán de Marruecos vino muchas veces, el príncipe Kimi de Japón, el hermano del emperador Guillermo II de Alemania, la princesa Beatriz, la hija de la reina Victoria, el duque de Alba, por supuesto, presidente de gobierno Eduardo Dato, Francisco Silvera, Miguel Primo Rivera. Otro caso, George fue un primer ministro inglés que fue el primer ministro durante la Primera Guerra Mundial prácticamente entera. En el año 21-22 dimite, y lo que hace es, un mes después de dimitir, venirse al Hotel Reina Cristina e invitar a todos los que han sido ministros. Y se viene aquí a pasar una temporada con sus ministros. Fue curioso porque le invitaron a una finca, la finca creo que de los Gallardos, para una capea, y salió en la prensa inglesa que había ido un toro. ¿Para qué? Decía que no, que era una fiesta campestre, donde había un toro, pero que no había ido a los toros, por Dios. Aquella historia. Bueno, pues ese también estuvo. El mariscal Petén, luego toreros todos. Cuando el toro cogió al gallo en el año 14, aquí fue donde estuvo alojado. Bueno, aquí están artistas todos, pero por ejemplo, me hizo gracia saber que aquí estuvo Ross Jackson, Joseph Cotten, Vittorio de Sica, Deborah Kerr, Ava Gardner, han estado aquí. O por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, Orson Welles, Orson Welles que ha estado García Lorca, que hay fotos,
en los jardines del hotel. O sea, este es un hotel donde ha estado muchísima gente importante, y por eso Algeciras, ya digo, la parte histórica, la parte de personajes, la parte económica, aquí llegaron a trabajar a la vez más de 300 personas. ¿Os acordáis cuando aquí se hacían coronas de difuntos? Aquí había una jardinería, en plan así, ramos de novia, con las fotos de novia. En Algeciras hubo una época que todas las parejas después de casarse venían a los jardines del hotel, o cuando se jugaban torneos de fútbol, aquí venía el Real Madrid, y venían la gente, los aficionados, a ver a los jugadores por aquí. O sea, este era un lugar que fue, se dice mucho ahora la palabra emblemático, ¿no? Pero fue un lugar efectivamente emblemático. Entonces, para los algecireños, yo todavía conozco amigos que dicen, yo me voy a tomar un café al Hotel Cristina, y ya digo, para los que han venido después a la ciudad, y bueno, no deja de ser un hotel de 4 estrellas, los hay en otros lugares, hoteles más espectaculares, pero para los algecireños es algo curioso, y para mí especialmente, yo cuando niño vivía ahí en los pisos de los empleados de la Junta del Puerto. Yo me acuerdo, entre las noches de verano, que se escuchaba la música en el hotel. Aquí venía mucha gente de Algeciras a bailar por las noches, ¿no? En verano. Igual que había gente que se venía a jugar al tenis. Las pistas de tenis hemos jugado. Todo el que ha jugado al tenis alguna vez a jugar el Hotel Cristina. A la piscina también se venía mucho. O sea, un momento que el hotel empieza a tener ya una... ¿Os acordáis cuando participaba en la cabalgata de la feria? El hotel tenía una carroza todos los años dedicada a la feria de Algeciras. Me acuerdo el año que Miguelín saltó a un toro del Cordobés en Madrid, que se hizo una carroza alusiva a aquello. Parece que lo estoy viendo, año 68, ¿puedo ser? No sé, no me acuerdo. Oye, pues al final es eso, al final el hotel participa mucho, pero si arañamos un poquito y buscamos personajes, y buscamos momentos históricos, y buscamos anécdotas. Es que está grabando Juan, entonces no puedo yo contar muchas. Pero se pueden contar cosas así privadas. Ya, vale. No, me quiere decir que hay anécdotas que además los empleados del hotel te cuentan cuando han pasado muchos años, ¿no? Aquí ha pasado de todo, aquí ha venido todo tipo de personas, aquí ha habido todo tipo de, y ya digo, de la Segunda Guerra Mundial, de los espías, todo eso. Cuentan que esos túneles que había, cuando se hizo la piscina, claro, si un túnel va por debajo, tú haces un agujero profundo, al final convergen ahí tal cual. Villarmí, que Villarmí, y termino con eso, todo el mundo conoce Villarmí, donde está la mancomunidad, y los jardines de Villarmí. En los años 60, cuando la familia Agni deja de ser propietaria y vende Villarmí, te encuentras con una casa también de aquella época, hecha por el mismo que hizo el hotel. Más o menos recién hecho el hotel, se hace esa casa, en 1904 por ahí, y se vende a una inmobiliaria. ¿Y qué planteamiento? Pues arrasar con todo y hacer una organización de bloques y ya está. El ayuntamiento se entera de que se puede perder ese jardín e intenta comprar la finca, pero claro, parte de la finca ya ha sido vendida. Bueno, pues vamos a comprar lo que queda todavía. ¿Y quién nos va a dejar dinero? El Ayuntamiento de Algeciras nunca ha sido un ayuntamiento especialmente potente económicamente hablando. Piden unas ayudas, estamos hablando del año 70, 71. Piden ayuda a la administración, al banco el banco local. Le dicen que sí, pero luego le dicen que no. Y Algeciras se ve muy apurada, pero compra la finca de Villarmí. Pero claro, ahora hay que convencer a los que ya habían comprado parte de la finca de que los bloques de piso o lo que vayan a hacer, los hagan cerca unos de otros, porque si no la finca que tú has comprado va a estar con edificios por aquí y por allá. Consiguen convencer de cuando el ayuntamiento, en el año 76 aproximadamente, inaugura el Parque Esmí, que así le llamábamos, ¿no? De pronto, los años siguientes empiezan a aparecer unos bloques, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿esto qué es? No, esos son los bloques que ya se habían vendido antes de que el ayuntamiento comprara la finca. Y menos mal que se unieron todos. Si no, estaría salpicado el parque de bloques por todas partes. Entonces, el ayuntamiento de Algeciras consigue tener lo que llamo la mancomunidad, afortunadamente, que se hace cargo de todo. Y luego, si podéis ver ahora, o cuando podáis, la factoría de Salazón, que se ha inaugurado recientemente, la puesta en valor, que además tiene una capa para que se pueda ver bien, tiene una serie de paneles que lo explican todo muy bien, porque ya digo, estamos hablando de una ciudad romana, y a lo mejor en esta ciudad, igual que vaya a Bolonia, hay unos templos, y hay
fin, todo lo que es una ciudad, foro, todo. Aquí abajo está, pero vamos a tirar para encontrarlo, pero sabemos que están aquí y algún día a lo mejor en los jardines o algo se puede encontrar. Pues nada, muchísimas gracias, perdonad por la voz que cada vez va peor, porque llevo unos días con un poco de catarro y espero que vaya, si alguien tiene alguna pregunta, porque no sé si yo voy a saber la respuesta. ¿Siguen los túneles esos? Sí, claro, los túneles están por ahí abajo. Los túneles hay documentales, hay demás, hay leyendas, porque yo me acuerdo, vamos a ver, yo vivía ahí enfrente de pequeño, y en esa parte del jardincito donde está la rotonda, donde está la imagen, el monumento a don Emilio Santacana, del que no hemos hablado y deberíamos haberlo hecho, ahí de pronto despejaron unos yerbajos que había por ahí, y apareció una puerta. Cuando yo era pequeño, ahí veníamos los niños a hacer diablura, lo que hacen los niños, hacíamos los niños antiguamente, y ahí siempre hubo gente que vivía por ahí y demás, eso estaba ahí siempre. Eso era, por lo visto, de un acceso, vamos a ver. El mar llegaba a la rotonda, esa donde está Emilio Santacana, llegaba al mar. Y en eso, donde han puesto un jardincito con plantas, ahí tenía Mr. Smith, parte de su finca, una especie de caseta, porque él tenía su barquito. Entonces, desde la casa que está arriba, porque esto está más alto, había un túnel. Si lo asoman ustedes desde la piscina del hotel y miran por encima de la tapia, verán que hay un pasillo que atraviesa el caminito que hay y viene a salir ahí. O sea, esto está lleno de... Vamos a ver, aquí siempre ha habido banderas que unicaban. O sea, este era un lugar especialmente... Aquí hubo una Primera Guerra Mundial que tuvo que ver con esta zona. Aquí hubo una guerra civil. Piensen los búnkeres que hay en la zona. La manera que los alemanes se plantearon de atacar Gibraltar. O sea, después de intentar, cuando toman Francia en el verano del año 40, intentan tomar el Reino Unido, Inglaterra, y no pueden, el planteamiento es colapsar el Imperio Británico tomando Gibraltar, que es la entrevista de Endaya de Hitler y Franco. Claro, España es un país neutral, bueno, neutral, aunque no había tomado partido con ninguno. Tú no puedes tomar Gibraltar desde un país que no está en guerra. España era no beligerante. O sea, para que tú puedas desde aquí atacar Gibraltar, España tiene que estar en guerra. No puede un país neutral o no puede atacar a otro. Pero claro, ¿cómo se atacaba Gibraltar? Por mar, por tierra, por tropas aerotransportadas, por paracaidistas, por planeadores. Todo eso se estudia. Se estudió desde dónde. Y estoy aquí, el ver al servicio secreto del ejército alemán la hace. Estaban aquí, pero también estaban los servicios secretos británicos y los italianos. Pensad que en la Segunda Guerra Mundial las embajadas de todos esos países estaban aquí. Y hubo un montón. La novela del italiano, de Pérez Reverte, se gestó todo aquí, en las casas de aquí de la zona del mar, en Olterra, el barco ese que estaba ahí anclado, estaba en el dique. O sea, todo eso ocurrió. Por eso muchas veces cuando hablamos de este lugar, como cualquier otro lugar, no. Nosotros vivimos en un lugar, como dice privilegiado, y todo el mundo dice estratégico. Pero cuando hubo que tener un puerto, cuando hubo que tener líneas de ferrocarril, si queréis hablamos de la actualidad, no se nos nota que seamos ni privilegiados, ni estratégicos, ¿a qué no? Pero lo somos. Pero muchas veces, oye, para todos los estratégicos que somos, muchas veces nos tratan con la punta del pie. Y es verdad. Para todos los estratégicos que somos, muchas veces no nos parece que seamos tan importantes. Pues ustedes no somos un lugar donde han pasado muchísimas cosas, pero desde hace miles de años. Y por eso los ingleses la línea de ferrocarril la pusieron desde aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Cuando